Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a ver la valoración de la diversidad e identidad cultural. Bueno, vamos a empezar por definir cultura. ¿A qué se refiere? Cultura proviene del latín cultivar y esto se refiere a la actividad de culto en productos agrícolas, es decir, producirlos. Pero con el tiempo se expandió a cultivar también el espíritu. El concepto de cultura es fundamental para otras disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, como lo puede ser la antropología o la sociología. Bueno, en primer lugar tenemos que mencionar el contexto con el que nos relacionamos y esto abarca dos partes. Primero tenemos el ambiente natural y el ambiente social. Vamos a ver el ambiente natural. ¿A qué se refiere? El ambiente natural es un sitio o un lugar al que todo aquello que lo rodea o interactúa entre sí, como puede ser los lagos, los ríos, los vientos, las rocas, la tierra, el clima, etc. Y esto va a formar una particularidad en cuanto al clima, la flora y la fauna. Y se va a dividir en dos. Primero vamos a ver los elementos físicos y después los elementos biológicos. ¿A qué se refieren los elementos físicos? Bueno, pues como pueden ser las montañas, los ríos, los volcanes, las playas, por decir algunos, ¿sí? Es decir, yo vivo en la costa, yo vivo en una comunidad desértica, yo vivo en una ciudad, etcétera, ¿sí? Y también tenemos los elementos biológicos. Esto se refiere pues a todo lo que crece en el lugar en donde vivo, como son las plantas, los animales y otros seres vivos que crezcan y se desarrollen en el medio físico, es decir, en la tierra, en el lugar donde yo estoy asentado, qué fauna, qué flora hay. Los humanos nos adaptamos al medio natural porque es de ahí de donde tenemos los recursos para realizar diferentes actividades, como puede ser la preparación de nuestros alimentos o obtener materiales necesarios para nuestra vida, o también elaborar herramientas e instrumentos y obtener plantas medicinales. Dentro de la preparación de los alimentos, bueno, distinguir qué cosas puedo y qué cosas no puedo comer, o sea, qué animales, frutos, raíces, semillas, hongos, plantas podemos consumir o podemos preparar para nuestros alimentos y cuáles no. También dentro de lo que es la materia, las materias que necesitamos, pues los materiales para construir una casa o, por ejemplo, como lo podemos ver aquí, un molcajete o un mortero, pero también edificar, ¿sí? Es decir, dónde voy a vivir o qué me voy a poner, incluso la ropa, utensilios que necesitemos, pero también elaboramos nuestras herramientas. Obviamente, ya en la actualidad no es tanto, sin embargo, en la parte agrícola, pues sí también todavía se utilizan, como es para la recolección, la construcción, preparación para la pesca, la caza. Y también tenemos, bueno, las plantas medicinales que hasta el día de hoy pues siguen siendo parte fundamental para obtener algunos medicamentos, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver qué es el medio social. El medio social es también conocido como el entorno social. Es el ambiente cultural en que nacen las personas conforme a la cultura en la que vivimos, aprendemos a relacionarnos con los demás y como los demás. ¿A qué se refiere? Es el lugar en el que yo nací, la ciudad, la comunidad, el país, ¿sí? Cómo voy a hablar, cómo me voy a vestir. ¿Por qué? Porque es donde vivo. Si se fijan en la imagen, bueno, tenemos diferentes nacionalidades. El medio social nos influye y determina, pues es donde recibimos nuestra educación y aprendemos a relacionarnos con los demás. Este se determina en gran medida por la forma en cómo nos organizamos socialmente para producir los bienes necesarios para subsistir.
necesitamos carpinteros, necesitamos abogados, necesitamos maestros, necesitamos agrónomos, necesitamos N cantidad de gente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar? Y de acuerdo a nuestro entorno, pues son las necesidades que vamos a cubrir. La diversidad cultural puede ser entendida como todos aquellos comportamientos, costumbres, hábitos, actitudes que aportan las distintas culturas a lo largo del mundo. Desde cada sociedad, los comportamientos obviamente no son iguales ni de una ciudad a otra o de una comunidad a otra, pero que en general hay algunos comportamientos muy similares. Algunas de las características de la diversidad cultural que debemos de tener en cuenta son que poseen sus propios valores espirituales, intelectuales y afectivos. También que nos permite la convivencia social armónica, que ayuda a todos los integrantes de una determinada sociedad a que participen en bienes culturales, que el desarrollo de su historia se respete y crear una identidad cultural, es decir, respetándola. Espero que te haya servido este material y nos vemos en la siguiente clase. Bueno, y fomentando un poco nuestra diversidad cultural, me despido de ustedes en purépecha. Dios y me llamo. Gracias. Nipa. Adiós.